entidades que van a causar todo tipo de estragos para que te vaya mal, para que tú estés mal, tú y los tuyos. Entonces esas entidades malandrillas pues no tienen ética. Lo que quieren es simplemente jodernos la vida, literal. Se dice que entre el 5 y el 15% de la población a nivel mundial llega a escuchar voces y solamente el 1% vive con esquizofrenia. ¿Crees que realmente sea algo psiquiátrico? Y pues yo, por más que me esforzaba en ver quién estaba ahí, pues desde luego te pones nervioso, te da miedo, pues no sabes qué. Pues yo veía y me decía, están aquí ya, me están diciendo que ya nos vayamos, que ya vinieron por mí, que no tengan miedo. No debía de haber ninguna tregua, que causaran el mayor posible y que amedrentaran a la gente para que hubiera mucho miedo. Hay algo más perturbador que una persona cometa un acto terrible. Hay personas que en este mundo dicen, me dijo, hazlo, por favor. Y ellos, como si nada, siguen esas instrucciones al pie de la letra. Hoy vamos a hablar de esas entidades de bajo astral, que es un tema fascinante. Amigos, yo soy Armando Bonilla, bienvenidos a Invitado a lo Desconocido. Ya saben, suscríbanse, compartan para que este hermoso y bello proyecto siga creciendo. Trajimos un invitadazo, seguramente ya lo vieron en la miniatura, Johanan Díaz. Amigo, estoy bastante contento porque estás en esta tercera temporada y este es un tema fascinante que a mí cuando me dijiste, oye, yo estoy investigando esto, dije, tenemos que hablarlo. Pues muchas gracias, Armando, gracias y un saludo a toda la gente que nos mira aquí en tu podcast y gracias por tomarme en cuenta. Es un tema que cuando ya lo vuelvo a comentar, me dijiste que estas entidades de bajo astral le dan instrucciones precisas a la gente. Sí, wow. Sí, mira que tú sabes que desde el año 2016 le doy seguimiento muy puntual a todo lo que implica el tema del contacto, de los encuentros y de por presuntos seres extraterrestres. Y digo presuntos porque no sabemos realmente quiénes sean esas entidades. Si son realmente extraterrestres, intraterrestres, seres del futuro, seres dimensionales. No sabemos quiénes sean esas entidades. Pero me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención. Que en estos 10 años que le he dado seguimiento al tema contactista, me he topado con cada historia tremenda, con casos alucinantes. Y algunos de ellos tienen que ver con casos donde son entidades que las describen todas de negro, que no tienen ojos, no tienen orificios en la nariz, no hay una boca, no hay nada. O sea, literales no tienen nada. Nada. O sea, solo como una presencia, por así decirlo. Yo lo visualizo más como cuando alguien se pone una malla o una licra en la cabeza y en todo el cuerpo. Ya. Que no se te ven los ojos, no se te ven los orificios. O sea, queda marcado de que tienes algo, pero no hay nada. Entonces, cuando yo comencé a recopilar ese tipo de información, yo no comprendía de qué estábamos hablando. Mientras unos me hablaban de seres de luz, seres bondadosos, seres vestidos de blanco, seres que estaban, o su intención era siempre apoyar y ayudar al humano, había otra serie de seres que lo que querían era jodernos, lo que querían es hacernos daño, lo que quieren es de que haya miedo, frustración y estemos en un completo estrés. Y mira que en estas correrías por diversas partes del mundo, que he tenido la oportunidad de viajar, de conocer, de estar ahí, me topé con algunos casos de personas que referían
que veían luces en la noche, que eran luces, algunas eran con forma de esferas, otras con forma de disco, que había una luz que giraba alrededor de esos discos, que veían como un haz de luz iluminaba a alguien que estaba abajo, pero era todo de color negro. Había otras personas que se pusieron en contacto conmigo que realmente yo no entiendo por qué se pusieron en contacto conmigo, pero a lo mejor porque me veían que le doy seguimiento a este tema, y ellos me decían que vivían experiencias, bueno, en primera que se dedican a delinquir, gente malandra, y que ellos, su preocupación es de que en algunas noches quedaban paralizados cuando ya estaban en sus, pues en los lugares donde ellos viven. Se quedaban paralizados y veían cómo entraba alguien, ya fuera por la puerta o atravesaba las paredes. Se ponía frente a ellos, se inclinaban y les hablaban al oído. Y les decían dónde tenían que presionar para que hubiera algo malo para esa gente o para ese grupo de personas. Siempre. Les hablaban del líquido vital, del que tenemos todos los humanos. Le mencionaban que no debía de haber ninguna tregua, que causaran el mayor posible y que amedrentaran a la gente para que hubiera mucho miedo. Se levantaban estas entidades, iban caminando, atravesaban, algunos casos atraviesan las paredes, otros, es esta parte que te digo, que entraban como cualquier otra persona por la puerta. Entonces son casos que a mí me llevaron a mucho tener cuidado, desde luego. Los comencé a documentar, comencé a preguntar más cosas. La mayoría de ocasiones con la gente que aseguraba que se dedica a este tipo de circunstancias raras, pues desde luego que era con mucho cuidado abordar esos temas, porque yo no tengo nada que ver con ese mundo. De repente me mandaban ahí mensajes queriendo tener más información o qué podían. Fíjate, a esa gente le daba miedo o le da miedo. Pues es que, a ver, que una entidad te diga al oído, que veas que entra por la puerta o que atraviesa la pared. Ahí ya está fuerte. Y luego ahora que recibas esos mensajes de hace esto, híjole, eso está fuerte. Porque claro, ¿qué haces? Pero el miedo de ellos era de que no se podían defender. El miedo de ellos es de que pensaban que eran los de la banda contraria. El miedo de ellos es de que quedan paralizados. Desde luego que te digo, yo con ese tipo de gente no tengo ningún vínculo, no tengo ninguna relación, pero fueron algunos casos, no muchos, pero tengo ahí casos. Y mira, hay un caso de una persona al norte de la República Mexicana que en algún momento, se puso en contacto, me mandó un correo, estuvo muy insistente a través de mis redes sociales. Digo, yo no sabía ni quién era y no le voy a preguntar a sus antecedentes penales a cada persona que me escriba. Entonces, pues ya como cualquier otra persona, yo no sabía, no tenía más detalles de él. Y me decía, no, es que yo tengo un tatuaje que me lo puse muy cerca de los oídos porque yo siempre escucho una voz que me dice lo mismo que te acabo de mencionar. Donde hay que causar miedo, dónde tengo que hacer y el mensaje siempre es causar el mayor de los miedos y causar el mayor de las tragedias a las personas. ¡Qué fuerte! Entonces este señor se puso un tatuaje. Yo dije, bueno, una persona más, un testimonio más. Sí, en el aspecto de que dije, bueno, pues a lo mejor y me está mintiendo, ¿no? Porque no tengo el contacto directo con la persona, mirarla a los ojos y saber si realmente me está hablando y me está diciendo la verdad. Y de repente sale una nota de un operativo que hizo el gobierno de México y sale el tatuaje. Y sale el individuo. Y dije, wow, entonces era de verdad. Gente que le da miedo. Vuelvo al punto, aunque son muy malos y muy acá que traen
si tienen un grupo de personas que los cuidan y todo, hay miedo, como cualquier otro ser humano. Sí, que es un tema desconocido, ¿no? Exactamente. O sea, ahora, son cosas que no podemos ver fácilmente. Pues no. Y ese tipo de gente que son los jefes máximos de esos grupos, pues ¿cuándo vas a imaginar que están viviendo este tipo de experiencia, ¿no? La gente mala es mala y a la gente mala siempre le va mal. Es lo que nos han dicho, aunque pareciera todo lo contrario a estas fechas, ¿no? Claro. Pero sí me empezó a llamar mucho la atención ese aspecto. Te digo, no han sido muchos casos, pero debo de tener unos 10, 12 casos más o menos de personas que le di seguimiento a lo que ellos o lo que yo me enteré y bueno, yo espero que en algún momento pueda hablar con ellos frente a frente, desde luego bajo todo lo necesario para tener la seguridad de que no me va a pasar absolutamente nada. Pero fíjate que después, ya hablando con investigadores, con compañeros de Latinoamérica, hay un caso que a mí me voló la cabeza cuando lo conocí. Porque te he platicado lo que sucede en México. Claro. De los casos que me han llegado y que me han compartido lo que ellos están viviendo. Pero en Colombia se asegura que alguna de la gente más cercana, uno de los capos más fuertes, súper mega ultra conocido en todo el planeta. El que conocemos, que es muy famoso. Como Pablo. Uh-huh. No puedo decir el apellido porque si no nos van a censurar, pero este capo Pablo. Uh-huh. Bueno, pues algunas de la gente más cercana a él veían cómo por las noches, cuando ellos ya estaban a punto de descansar, de dormir, veían a unos seres todos negros, más negros que la noche, y que se veía perfectamente dónde estaban parados. O sea, en la noche se veían de noche. Más negros que la noche, y veían que iban trepando por las paredes o bajando por las paredes como si fueran arañas. Iban, bajaban, se acercaban, les hablaban. Y lo más curioso, que esos seres de negro les decían prácticamente lo mismo que a la gente de México. ¿Dónde hay que poner? ¿Dónde hay que hacer esto? ¿Dónde hay que hacer aquello? No sé si era algo así como un itinerario. Mañana a las 2 de la tarde tienes que ir a hacer esto. Mañana a las 5 de la tarde tienes que hacer esto otro. No sé si haya sido así. No hay mucha información de eso. Por lo mismo de que, te digo, aquí hay esta parte donde es gente ruda, es gente donde no cree nada de eso, es gente de mucho poder y que no le tienen miedo a nada. No, pues sí le tienen miedo, y le tienen miedo a este tipo de cosas. Oye, ¿tú crees que estas entidades de bajo astral van con ellos porque saben que estas personas fácilmente pueden hacer esos hechos? Sí, yo creo que sí. Mira, si nos remontamos a lo que nos han dicho a lo largo de la historia, hay seres que están buscando que haya miedo, que haya amor, y que producen una cierta energía en el ser humano que provocaría precisamente eso, que ellos generan ese tipo de reacciones en el ser humano. Nosotros producimos lo que nos dicen, un cierto energía, un cierto algo, que ellos lo aprovechan de alguna manera para alimentarse. Es decir, como se decía en la década de los 70s, 80s, que nosotros somos una especie de granja para ellos, que de nuestros miedos, de nuestras euforias, ellos se van alimentando y ellos hacen y van aprendiendo lo necesario de nosotros para estarnos chupando toda esa energía. Y ellos están alimentando y nosotros sin saberlo. Es una de las hipótesis que se manejó en la década de los 70s y los 80s de esos seres negativos. Ahora, ¿por qué esas similitudes entre el tema de los ovnis, de los buenos, de los extraterrestres buenos, bonitos, bondadosos que vienen a ayudarnos, y tenemos ahora otra vertiente de esos seres que ya no necesariamente tendrían que ser buenos, sino que son todo lo contrario? Fíjate, te voy a contar un caso. Sí. Este caso tiene 45 años. Es en Connecticut, Estados Unidos. Sí. El caso es de Arne Cheyenne Johnson. Él se ve involucrado en hechos fuertes que conmocionó a su comunidad. Y este caso es un parteaguas en la política de Estados Unidos y en la justicia,
porque fue el primer caso que sus abogados dijeron, es que lo que hizo fue por entidades que le estaban diciendo qué hacer. Entonces, obviamente eso es un parteaguas porque, pues, cuando hemos escuchado eso, ¿no? Que sí, desvivió una persona, pero fíjate que el demonio le dijo. O sea, eso es muy raro, ¿estás de acuerdo? O sea, actualmente en México yo no sé si eso, pues, siquiera exista esa que te puedan acusar de eso. No lo sé. No sé, ahí también desconozco. Meses antes del incidente, la familia de su novia buscó ayuda religiosa porque Arne pues hacía voces, tenía comportamientos muy raros que hicieron que la familia le hablara a sacerdotes. Él desafió la supuesta presencia del demonio, pudo librarla según, pero poco después de su comportamiento cambió. Tenía lapsos de memoria donde él no se acordaba, donde tenía reacciones extrañas y miradas perdidas. Tras una discusión ocurrió el acto que lo llevó al juicio. Su defensa alegó que estaba bajo influencia de una entidad. Okay. Fue el primer intento moderno de Estados Unidos de usar la posesión como defensa legal. El tribunal lo rechazó y Arne fue sentenciado, porque obviamente no se conoce mucho del tema. El caso sigue siendo citado como un choque de creencias espirituales y justicia humana. Yo te quiero preguntar, ¿qué parte de este caso te parece más difícil de explicar? Pues mira, ya cuando aquí hay que verlo desde varios puntos. El primero, tú cometes un acto, causas dolor, causas miedo, causas angustia en una familia o en un grupo determinado de personas o en una comunidad en general, ¿no? Pero tu justificación cuando te agarran las autoridades es que fue un demonio o fue una entidad maligna la que me obligó y hace... No, desde luego que eso no tiene ningún sentido porque desde luego pues no se puede corroborar ese tipo de cosas. Ajá, no es algo tangible. No lo es. Claro. Entonces yo creo que estuvo muy bien que lo hayan desestimado y que no lo hayan tomado en cuenta porque eso no está chido, eso no está bien. Pero porque si no después todo el mundo va a hacer actos, va a afectar a otras personas y va a decir, ay, pues es que no me pueden hacer nada porque me lo ordenó este ser o me lo ordenó aquel diablillo o a esta entidad. No. Yo creo que las personas tienen que hacerse responsables de cada una de las cosas que vayan haciendo, de lo que vayan diciendo, y creo también en ese aspecto que las autoridades lamentablemente no se involucran en este tipo de temáticas porque ellos piensan que todo es mentira. Ellos piensan que esto es un alucín, piensan que es una psicosis colectiva y no se ponen a investigar toda la casuística que puede existir en torno a estas entidades. Es lo mismo que sucede con los médicos cuando alguien llega y dicen, es que yo veo sombras, veo esto, veo aquello, pero aparte me están dando información, me están hablando. Entonces te voy a recetar porque es esquizofrenia o cualquier otra cosa que tú quieras. Pero espérate, primero habla con la persona, entiende lo que está viviendo. Pero nos damos cuenta que los cuerpos médicos y el gobierno en general le da igual lo que esté sucediendo con una persona o un grupo de personas. Pero si ya hay los reportes, si ya vemos que ahí está el asunto, es cuando debemos de pensar y entonces realmente involucrarnos en la investigación de este tipo de cosas. Oye, ¿también no crees que la iglesia siempre cuando hay casos de posesión de este tipo son muy cuidadosos, como que no dan la información? Hay todo un protocolo de investigación científica. Sí, o sea, de hecho, primero antes de hacer un rito o el exorcismo, el paciente tendría que pasar por una serie de evaluaciones para decir, a ver, esta persona sí necesita un exorcismo o a lo mejor es esquizofrenia, por decirte algo. Entonces, yo creo que también la iglesia, al tener tan restringida la información, pues la misma policía, el gobierno no sabe cómo actuar porque no hay un manual, ¿no? O sea, no existe el manual de entidades de bajo astral, ¿no? ¿Qué hacer en ese tipo de casos? Claro, exacto. Mira, es lo que te digo, que lamentablemente los gobiernos se involucran
Las fuerzas del orden tampoco se involucran porque todo el mundo piensa que esto es nada más de las películas de terror o de ficción y que esto no se apegaría a la realidad. Pero nos damos cuenta que hay muchas personas que viven, que escuchan voces o que ven entidades ajenas a ellos en su casa o en la calle o donde ellos trabajan. Ahí están. ¿Será un problema mental? A lo mejor y sí, la mayoría de los casos puede ser eso. Pero ¿qué sucede cuando las personas reportan que a alguien se les aparece, les da una información y que esa información se corrobora? ¿Cómo lo explicas? Pues no hay una manera de explicarlo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién te va a dar una respuesta? Las autoridades de salud, lo primero que te van a decir una serie y una cantidad enorme de enfermedades mentales que te está provocando que tú tengas esas alucinaciones. Pero te digo, el asunto es cuando la gente los ve. Pero cuando hay información que la gente no sabía y que se puede corroborar, ¿cómo explicas eso? No se puede explicar. Y lo más sencillo para muchos, déjate, pongo aquí, te medico para que estés tranquilo y ya no sigas viendo ese tipo de cosas, ¿no? Es que de hecho este es un tema muy interesante porque muchas culturas, muchas religiones hablan de este tipo de, con nombres diferentes obviamente, sí, pero todos llegan al mismo punto, que son entidades. Hace rato dijiste esos sentimientos, el miedo, el rencor, todos llegan a ese mismo punto de quiebre, donde sí, son entidades que se aprovechan de esos sentimientos para que las personas cometan hechos lamentables. Entonces, ahí habría que poner atención porque todas las religiones, o bueno, muchas religiones, están hablando de lo mismo. Claro, exacto. ¿Y cuántas veces, Armando, amigos del auditorio, nos hemos enterado de que sucedió tal cosa o que desvivieron a alguien o que quemaron una casa o que quemaron esto, aquello, con gente dentro? ¿Y qué es lo que dicen? Una vocecita me dijo que lo hiciera. Se me apareció una entidad y me dijo que eso era bueno ante los ojos de Dios. Y dices, ¿ahí qué está pasando? Entonces, imagínate lo que debe de estar sufriendo y pasando esa persona que ve cosas extrañas o escucha cosas raras y de repente sucede. O sea, no sé, a mí me llama mucho la atención y siempre me ha llamado este tema porque en el proceso de la investigación que le he dado al tema del contacto, me doy cuenta que no solamente el contacto con extraterrestres o seres de luz o maestros ascendidos, etcétera, etcétera, esto es así, sino que hay también una parte dentro del contactismo de manera general donde aparecen estas entidades que les pudiéramos llamar entidades del bajo astral. ¿Por qué? Porque son malignas, siempre están buscando un perjuicio para quien esté a su alrededor y al parecer ellos se alimentan o se benefician de eso. Cuando yo me doy cuenta que no solamente eran los ángeles, los arcángeles, que no solamente eran extraterrestres, sino que había una multitud de entidades que están en contacto con el ser humano, fue ahí cuando entendí que esto realmente no está estudiado a un 100%, porque la mayoría de personas dice, bueno, es que existen los demonios y es todo un mundo de demonios, mucha información, muchas cosas y te hacen hacer, te hacen a ti que veas o escuches cosas que no existen o que no están en ese momento ahí, frente a ti. Sí. Ok, pero si lo traspolamos al mundo de los extraterrestres, nos damos cuenta que es prácticamente lo mismo, que están pero no están, existen pero no existen, pero sí están interactuando con la ciudadanía. O tal vez nos están estudiando, ¿no? Puede ser también que nos estén estudiando, tanto aquellos que pudiéramos considerar que están en el ámbito de lo paranormal, como aquello que está en el ámbito de lo extraterrestre. Sabemos muy poco. Ahora, si nos vamos a siglos anteriores, Armando, vamos a encontrar el mundo mágico. Vamos a encontrar a esos seres de esos reinos mágicos como duendes, hadas, gnomos, en fin, todos esos seres que habitarían en una realidad paralela a la de nosotros, pero que son seres que siempre han interactuado con el ser humano. Esa gente chiquita o aquellos habitantes del mundo borroso. Y dices, ¿pero cómo? Sí. Las leyendas en Europa hay en muchos lugares donde están los seres que habitan el mundo borroso.
están los seres que habitan en un mundo donde todo es de oro. Están esos seres donde a la primera oportunidad que tienen de interactuar con nosotros, ahí están. Y están muy al pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Pero qué? ¿O por qué motivo el ser humano nunca le ha puesto atención? Porque nos da miedo. Nos da miedo. Todos esos temas de esas otras realidades nos da un miedo tremendo. Que también, por ejemplo, mucho de ese tema se desconoce, fíjate. Entrando un poquito al tema como psiquiátrico, se dice que entre el 5 y el 15% de la población a nivel mundial llega a escuchar voces y solamente el 1% vive con esquizofrenia. Entonces, ¿crees que realmente sea algo psiquiátrico? No. Desde luego que no. Entonces, ese 5 o 15%, ¿qué crees que sea? Que realmente la persona está viviendo una experiencia que no hay una explicación, que realmente hay entidades que están a su lado y que le están proporcionando datos que la gente o que esa persona o ese testigo ni tan siquiera sabía que existía. Eso sí. Pero también me queda muy claro que cuando se habla de este tipo de temas, la gente los evade. La gente no quiere enfrentarse a la realidad. Incluso hasta es tema de risa, ¿no? Sí, desde luego, de burla, sí. Te bulean, porque la mayoría de la gente, estás loco, eso no existe, eso no va, tú estás inventando todo, lo haces para llamar la atención, pero nadie se ha puesto a platicar, a escuchar a los testigos, a tratar de entender lo que están viviendo. Me queda claro que dentro de, a lo mejor tú manejabas ahí unas cifras, yo no sé si realmente esas cifras sean así, que sea de esquizofrenia o de algún otro problema mental, pero hay muchas personas y muchos casos a nivel internacional a lo largo de toda la historia que estaba en contacto con ángeles, le proporcionaba información y que al poco tiempo se validaba esa información, o con entidades de esos mundos mágicos que les decían o les mostraban ciertas cosas de los montes, de los lagos, de las lagunas. Y cuando iban a corroborar a ver si era cierto, encontraban que todo lo que les habían dicho esas entidades era real, que era auténtico. Entonces no podemos decir que es un problema mental de la persona. Porque no nada más es uno. Exacto. Es que ahí está lo raro, ¿no? O sea, son tantas personas que tienen mensajes o ven cosas, pero ¿qué entonces? ¿Por qué se da estas situaciones o a dónde vamos con esto o por qué se presenta esto? Se presenta porque ellos realmente hay otra realidad que está aquí cerquita de nosotros. Uh-huh. Y en esas otras realidades existe un poco de todo. Pero esas otras realidades les interesa estar en contacto con los humanos por algo. A lo mejor porque viven de nosotros, a lo mejor porque generamos una cierta frecuencia o una energía que ellos aprovechan al momento que tenemos miedo, al momento que estamos muy contentos, al momento que estamos tristes, en fin, no lo sé. Pero si eso es así tal cual, podríamos entonces entender por qué a lo largo de la historia hay tantas historias, tantos casos de mujeres fantasma, de entidades en masculino que estarían muy cerquita de nosotros o que nos están observando, que están ahí como que diciendo, mira, ahí está mi presa. ¿No? Pudiera ser. Si nos remitimos a lo largo de la historia de los casos más sonados, nos vamos a dar cuenta que siempre en cada cultura hay entidades extrañas. Sí, hay justo. Entidades que algunos dicen, no, es que son con formas de demonios. No, tienen alas, entonces son ángeles, son esto, son aquello. Pero en todas las culturas, no hay una sola cultura que no te hable de ese tipo de entidades anómalas. O de esas entidades malandrillas, es decir, malas. Y cuando ya el ser humano está en contacto, está en comunicación con esas entidades, pues no sabemos realmente de qué manera te van a manipular, de qué manera van a estar ahí contigo, obligándote o invitándote a que realices algún acto raro, extraño. Hay similitudes muy inquietantes, ¿no? Me imagino que en estos 10, 12 casos que te han llegado, seguramente hay similitudes que dices, se pusieron de acuerdo. Sí,
Exactamente, sí, que puede ocurrir, que un grupo de personas comience a inventar una historia y que cada quien desde su lado, desde su trinchera, desde sus redes sociales comience a hablar y que sea muy parecido uno con otro y con otro. ¿Pero por qué? Porque se pusieron de acuerdo. En la mayoría de casos no sucede esto. No hay indicios de que se hayan puesto de acuerdo con alguien o algo. No. ¿Pudieran tratarse de un juego, de una broma? Sí. Ahora actualmente se hace mucho y por todos lados aparecen este tipo de juegos, y no solamente con los temas del misterio, ¿no? Sino de manera general, con cualquier tema. Pero no hemos encontrado elementos que nos ayuden a entender de que se trató de un grupo de bromistas que estuvieron engañándonos. Eso no existe, no se ha encontrado. No lo descarto, desde luego, pero creo que ya el momento en que una persona completamente ajena a estos temas comienza a hablarte, te comienza a decir de que hablaron o les están hablando de temas que ellos no conocen, la historia cambia, pero por completo. A ver, es que eso que estás diciendo me da a pensar muchas cosas. Una, son personas, estas personas que están en estos grupos son personas que no viven en paz, son personas que tienen miedo todo el tiempo porque los pueden agarrar, los contrarios pueden llegar. Entonces, a mí me da a pensar que son personas muy vulnerables para este tipo de entidades. Sí, porque sí, exactamente. Ahí nos queda claro que desde la antigüedad nos han hablado de que hay diablillos o hay demonios que están muy al pendiente, y al momento que tú comienzas a curiosear con ellos, ahí están. Uh-huh. Se meten, se presentan en tu vida, están al pendiente de lo que tú estás haciendo. Eso lo sabemos. Pero ¿qué tal si al 2026 eso sigue ocurriendo? Pero ahora le damos otra interpretación. Ahora la interpretación más sencilla, más práctica y más floja o más perezosa es la de que, no tiene una explicación, es extraterrestre. Uh-huh. Mira, se movió, es extraterrestre. No, espérate. Hay que estudiar el contexto en el que se está presentando el fenómeno para entender si esto es así. Es eso. No hay más. Tú que estudias tanto el fenómeno extraterrestre, el fenómeno paranormal, digo que has caído en este mundo porque alguna vez he escuchado decir que la línea es muy delgada. Yo te quiero preguntar esto. ¿Para ti qué es una entidad de bajo astral teniendo la información del punto A y el punto B? Porque yo tengo un punto de vista sobre el bajo astral, pero quiero escuchar tú. ¿Qué respuesta le darías a un que sería astral? Un estadio, a lo mejor estoy equivocado, pero yo lo entiendo así. Es un estadio, una zona donde hay seres que lo único que buscan es perjudicarnos, que son entidades que no tienen una forma, no tienen un color, no tienen como una identidad, pero que están ahí y que están buscando problemas o generarnos problemas. Que puede ser esto de la envidia, que puede ser esto del enojo, que puede ser los anteriores que hemos abordado acá, pero creo que en conjunto, cuando ya los ves, si los sumamos a los testimonios que ven a humanoides que se acercan, que les hablan, dices, ay Dios, ¿qué es esto? Pareciera que esto es real. Sí. Y que no es la primera vez que sucede, que esto sucede desde hace mucho tiempo, que esas entidades estarían ahí como que muy al pendiente de lo que estamos haciendo y que tratan de meterse en todo instante, no nos dejan estar, que provocan problemas entre el grupo de personas que se encuentran alrededor del testigo principal, entidades que van a causar todo tipo de estragos para que te vaya mal, para que tú estés mal, tú y los tuyos. Entonces esas entidades malandrillas pues no tienen ética. Lo que quieren es simplemente jodernos la vida, literal. Oye, ¿y has visto más patrones repetidos en estos casos? Mira, pues lo que yo he encontrado es esas entidades, uh-huh, todo de negro, okay, todo completamente vestido, o sea, como si trajeran un traje negro. Ya, ok. O sea, no hay ojos, no se ven, o sea, se ve que hay algo ahí como unas orejas, lo que una decían nariz. En Colombia. Exactamente. Exactamente, ajá, en Colombia y aquí en la República, uh-huh, Mexicana. Ahora, si nos damos cuenta en dónde se están presentando este tipo de casos, nos damos cuenta que es los puntos rojos más, uh-huh, fuertes, más conflictivos para los gobiernos, ya sea de México o de cualquier otro lugar. Ahora, a lo largo de la historia siempre se ha dicho que cuando comienza una
aparecen entidades, unas que están a favor de ella, que se lleve a cabo una guerra, pero por el otro bando también van a aparecer entidades de luz, vestidas de blanco o amarillas, que estarían frenando y haciendo lo necesario para que no se lleve a cabo un conflicto bélico. ¿Por qué? Por las repercusiones y el dolor que se va a provocar a miles o millones de personas. Eso a lo largo de la historia han aparecido. ¿En cuántas ocasiones no hemos escuchado en las crónicas o hemos visto en esas crónicas que dicen hace 400 años, 500 años, empezó una batalla y vieron que apareció la Virgen, que descendió y que les dijo, ay, tranquilos, cada quien para su casa? O de repente se veían ángeles que tranquilizaban a todos, o le daban, fíjate, aquí viene algo bien interesante, le daba el poder a un bando o a otro bando para que ganara. Pero no se supone que ellos deben de ser neutrales y parar todo el conflicto, no. En ocasiones se ponían del lado de algún bando. Y dices, bueno, ¿y entonces? Ellos aceptan y toleran que haya este tipo de presiones y de miedos y sinsabores para otro grupo determinado de humanos. Pues pareciera que sí. Y pareciera que esa es la dinámica que ellos están acostumbrados. Por eso yo vuelvo al punto. ¿Realmente esas entidades que se aparecen son buenas? ¿O todos son malos? Uh-huh. Pareciera que cada quien lo ve y lo toma desde su perspectiva y desde su interés, desde la posición en que estén jugando en esos momentos. ¿Tú crees que esto sea una, ¿cómo llamarlo? Como una psique colectiva, o sea, de estas entidades? O sea, que esté ya arraigado a la sociedad, a lo mejor, ay, escuché una entidad, o sí, me dijo que hiciera esto. Sí, mira, nos queda claro que desde siglos atrás siempre toda la gente a lo largo de la historia han hablado de que ven siluetas, que ven una sombra, que sucedió esto, que recibieron un mensaje, que vino alguien que ya falleció y regresó con ellos para darles y un mensaje o decirles un algo que necesitaban esas personas escuchar o sentir en esos instantes, ¿no? Eso lo hemos escuchado a lo largo de la historia, pero el tema aquí importante es de que todas esas historias a lo largo del tiempo no podemos decir que es solamente a un grupo determinado de personas que se conocían entre sí, que todos inventaron, no, porque hay casos en Japón, en Rusia, en España, en México, Estados Unidos, en Chile, en las Filipinas. El fenómeno está reproducido en todo el mundo. ¿Puede ser que traigamos ese conocimiento guardado en nuestros genes? Sí. ¿Puede ser que sea algo que realmente estamos viviendo y estamos compartiendo este espacio que tenemos con otras? También me queda claro que sí. Que habrá seres que sean buenos, me queda claro. Hay evidencia a lo largo de la historia, pero también hay mucha evidencia de aquellos seres malandrillos, de aquellos seres malos. Entonces, no podemos decir que se trata de una psicosis, no, porque esto se ha presentado a lo largo de toda la historia, en todos los confines del mundo, y ahora llegamos al 2026 y a través de las redes sociales nos enteramos de lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Que tal persona desvivió a 5, a 6 más porque escuchó una vocecita que le dijo que le hiciera, o escuchó una vocecita que le ordenó que hiciera eso. Seguramente sí. Pero tampoco podemos, reitero en este punto de lo que se mencionó minutos atrás, tampoco le podemos echar toda la culpa a esas entidades de algo que nosotros no logramos controlar, que tenemos a lo mejor un desequilibrio mental y que hemos provocado un caos para muchas familias de esos individuos que se hayan desvivido. Eso que comentas de las diferentes culturas me parece a mí fascinante, porque fíjate, hay culturas separadas y describen presencias similares, sombras europeas, espíritus intrusivos, chamánicos y entidades tentadoras religiosas. O sea, todos llegan al mismo punto, que son esas entidades que causan de alguna forma. Sí, ¿no? Miedo, frustración, enojo, envidia. Sí, me queda claro que sí. Y si vemos a muchas de las principales religiones del planeta, nos damos cuenta que tienen ellos contemplados a esas entidades, que tienen diversos nombres, y que esas entidades son las que provocarían los males que hay sobre la faz de la tierra.
y que provocan que los seres humanos tengan reacciones, y cuando hay reacciones hay severos problemas. Entonces, ¿crees que hay un fenómeno universal detrás de todo esto? Sí, desde luego, porque te digo que esto no es exclusivamente de la gente que vive en México o en general en Latinoamérica, no, esto es de todo el planeta. Esas entidades que te ayudan, esas entidades bonitas, buenas y bondadosas, pero también están esos otros seres, los seres feos, grotescos y malandrillos, que te van a hacer la vida imposible, que a lo mejor pueden ser chiquititos o pueden ser muy grandes, pero que están ahí siempre para causarte un problema, un algo que va en contra de tu estabilidad y de tu tranquilidad. Eso es muy importante. Y hay muchas leyendas. Mira, a mí me llama la atención cómo hay leyendas en la República Mexicana donde se habla, por decir, hay una historia que me gusta mucho que es la Ciguatatayota. La Ciguatatayota es una mujer que aseguran que tiene un cuerpo perfecto, alucinante, súper buena, pero tiene algunos dicen que tiene en el rostro, ya cuando la ven de frente, es un cráneo nada más, no hay carne. Otros aseguran que tiene la cabeza como de un caballo y que esa mujer incita a los hombres a tener relaciones, y cuando están en pleno acto, las manos se le transforman en garras y destrozan a esos hombres. Es lo que cuentan esas historias, esas leyendas. Sí. Entonces, aquí, fíjate, me estoy recordando que muchas de esas mujeres paranormales que aparecen en muchas partes del mundo, siempre se van a parecer a mujeres que son infiel a sus esposas. Siempre se van a parecer a esos hombres que andan buscando la aventura, a esos hombres que andan buscando pues a ver con quién o a quién van a tener esa noche, o con quién van a pasarla bien. Qué curioso que suceda eso. Quiere decir entonces que habrá una serie de entidades que están enfocadas en esas cuestiones, más hacia la parte. Pareciera que sí, porque hay muchos casos. Y son mujeres que provocan, sí, en una primera instancia placer, pero después del placer viene el arrepentimiento, el dolor, el sufrimiento. Como en los incubos y sucubos, ¿no? Exactamente, que ahí tenemos otro ejemplo de esas entidades que están cercanas a nosotros y que nosotros no hemos entendido de qué manera quitárnosla. Hasta que llegan los especialistas, en este caso por el ámbito de la iglesia, que te dan como los pasos a seguir para que no se sigan presentando ese tipo de actividades. Es que yo creo que estamos tan expuestos a tanta información, tantas cosas, que terminamos siendo vulnerables. Es más, yo diría que todos somos vulnerables, porque esas entidades, aunque no pueden romper tu libre albedrío, saben cómo ellos hacer que cambies de opinión o que tomes ese rumbo, ¿no? Porque claro, somos muy vulnerables. Sí, mira, hay mucha gente que escucha que este celular se mueve solo, y le llama a muchas personas. Si yo lo presento así, la gente va a decir, está maldito, está embrujado, tiene un demonio dentro, y te pueden sacar una infinidad de cosas que no tienen ningún sentido. Pero realmente es así, ¿no? Es simplemente un hecho de que es un celular que puedes llamarle a quien tú quieras, pero que tienes que ir presionando ciertas teclas o activando ciertas teclas o ciertos botones para que pueda suceder. Pero no se trata de magia, se trata de un conocimiento que de cientos o miles de personas que está contenida en este aparato. Pero si este aparato lo lleváramos 200 años atrás, imagínate. No, o sea, la gente se vuelve loca, imagínate. 500 años atrás, sí. Imagínate. Se espantarían y me acusarían de que soy un brujo, que tengo pacto con los demonios. Pues más bien yo creo que, o sea, sí, y tal vez no alcanzarían a entender la magnitud del aparato, ¿no? Exactamente. No sabrían, no lo entenderían porque no están precisamente adaptados para ese tipo de tecnología. Pero ahora, vámonos hacia el futuro. Que si yo llego a lo mejor 200 años adelante, yo llego con este aparato y me dicen, ¿eso qué? Ajá, tú va a ser lo mismo, ¿eso qué es o qué? O sea, van a decir, pero pues si esto lo utilizamos hace muchas décadas atrás, ¿no? Puede ser. Entonces te das cuenta que esas entidades, uno, han estado siempre en contacto con el ser humano. Dos, que muchos de ellos lo que buscan es el placer
a partir de que usan al ser humano, ya sean hombres o mujeres, pero lo están utilizando para beneficio de esas entidades. Pero hay otros que lo que buscan es causar siempre un miedo, un terror en la gente. Pero están los otros que ayudan, que están ahí, que quieren y dan todo por ti para que tú estés bien. Ahorita que estás tocando el tema de como la tecnología y eso, yo creo que también las redes sociales tienen culpa en todo esto y creo que lo voy a explicar, porque si ahorita nosotros nos metemos a redes sociales y buscamos, no sé, cómo hacer un amarre, nos aparecen una infinidad de rituales y qué hace esto. Yo creo que eso también atrae a estas entidades. Mira, yo creo que sí, porque como tú bien lo mencionas, en redes sociales hay videos de 1 a 3 minutos donde te hablan de los rituales, donde te hablan de todo lo que tú puedes hacer para que te vaya muy bien. Y ellos siempre te garantizan que hay una efectividad del 99%. Yo digo, yo no sé cómo se puede medir eso. Yo no sé cómo se puede cuantificar que algo que tú vas a solicitar sea el 70, 60, el 20 o el 100%. O sea, no sé. Pero sí me queda muy claro, Armando, que el ser humano comienza en ocasiones a tomar partido, en primera, de temas que desconoce, en segunda, sobre informaciones que te llegan de otras realidades que no siempre se comprenden a pesar de que la persona tenga la información, y que creo que aquí dentro de esa posición debe de existir un materialismo que nos ayude a entender que si no lo ves tangible y palpable, pues seguramente eso no existe y no va por ahí. Mucha gente trata de hacerse el más rudo, el que no tiene miedo, y va agrediendo a todo mundo en todas partes del planeta y dices, no, a ver, espérate. Porque así como hay ese tipo de personas, van a aparecer otros más que van a decir, a ver, ¿qué traes? ¿Qué es esto? A ver, ven para acá, a ver, a mí, a ver, agrédame a mí. No. Fíjate, hay un caso, el caso Slenderman. Es un personaje ficticio que nació en internet, ya que estamos hablando de esto. En 2014, 2 niñas a una compañera afirmando hacerlo para complacer a Slenderman, una entidad ficticia que para ellas era real. Fueron juzgadas como adultos, pero enviadas a un hospital psiquiátrico. El caso fue una noticia mundial por mostrar cómo algo digital, que una supuesta entidad se materializó en hechos lamentables, como lo acabo de comentar, y pierden esa realidad, ¿no? O sea, pierden el piso. Claro, desde luego. Pero a ver, ¿Slenderman es real? Es como una leyenda urbana. O sea, todo el mundo habla de él, pero pues nadie lo ha visto. O se asegura que quienes lo vieron, cuando compartieron esa imagen, que apareció primeramente en unos árboles, luego pegado en unos postes, luego pegado aquí, pegado allá. De repente toda la gente aseguraba que lo había visto en sueños, que les había hablado, que había interactuado. Otros aseguraban que lo habían visto en la calle, en la panadería, en una tienda. Pero esto ya se convierte en algo que no tiene ningún sentido. Pero es generado porque ahora es muy sencillo a través de las redes sociales. Sí, te enteras. Sí, te enteras y se hacen virales y de repente pues ya son millones de personas quienes... Es cierto, yo también lo vi. Es el que me vendió el pan en la mañana. Es el que estaba frente a mi casa. Dicen, no, espérate. Esto no es así. No. Mira, yo te pongo un ejemplo parecido al que tú me acabas de dar. ¿Qué sucede en los hospitales cuando una persona ya está desahuciada y a punto de fallecer? Ya sea que vean a una enfermera que llega, les da un medicamento y a las pocas horas el personaje, el testigo, se recupera, sale del hospital sin problema alguno. ¿Cuántas historias hay de eso? Así, muchas. Que vieron a una mujer enfermera, que vieron a un hombre enfermero, que era muy amable, que iba muy pulcro, la ropa blanca, muy bien los cuellos almidonados, o sea, algo que no se entendía. Sí. ¿Cuántos casos hay también de otras personas en los hospitales que te dicen, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, vimos a una enfermera
de un color negro o de un color azul o de otro color, que llegó, se acercó y a los pocos segundos falleció la persona. También sabes qué llega a pasar, que estas personas que están ya desahuciadas ven a sus familiares. Mira, está mi tía, están mis papás, mis abuelitos. Así es. Ya vinieron por mí. Ajá. Ya están aquí. Ya me dicen que ya me vaya. Ya me toca. Mira, yo tengo una historia tremenda ahí con mi abuelo materno, que ya cuando estaba en el hospital, ya muy grave, pues me tocó estar algunas horas con él durante los días que estuvo en el hospital. Todos los días pues tenía que estar ahí porque tenía que cuidarlo. Y recuerdo que una vez llevan el alimento, hay un poquito de fruta, un poquito de creo que un par de galletas, agua, no era té, nada más, pues ya no podía más. Y recuerdo que mi abuelo se queda fijo mirando hacia la entrada, hacia la puerta, y me dice, ya está aquí. Pues yo volteo y digo, ¿quién? Mira, acaba de llegar otro tío que ya había fallecido. Mira, acaba de llegar tu abuela. Y él estiraba la mano, tratando de agarrar a alguien. Y pues yo, por más que me esforzaba en ver quién estaba ahí, pues desde luego te pones nervioso, te da miedo, pues no sabes qué. Pues yo veía y me decía, están aquí ya. Me están diciendo que ya nos vayamos, que ya vinieron por mí, que no tenga miedo. Y esa misma historia que te acabo de decir, que yo lo viví, que mi abuelo me lo dijo, horas antes de que él falleciera, se repite en todo el mundo, seas de la religión que seas. Esto no es solamente de los católicos, esto no es solamente de los mormones, es de todos. Todos han vivido y han experimentado ese tipo de circunstancias. Yo no sé si en los árabes pase, pero pareciera que todo es igual en todos los rincones del planeta. ¿Qué es? Pues son otras realidades que, dependiendo el proceso en el que estés viviendo el ser humano, lo que tú traigas acá adentro, todo ese bagaje cultural lo vas a reflejar al momento de que tú sabes que se asegura que el ser humano sabe en qué momento ya se va de este planeta. Sí, lo mismo pasó con mi mamá. Yo me acuerdo que estaba en el hospital y ella decía, ya están mis papás, mis abuelitos. O sea, yo creo, digo, porque no hay una evidencia así como científica para decir, mira, es esto. Entonces, claro, por eso digo, yo creo, es que el cuerpo se prepara para entrar a ese plano espiritual. Yo creo que sí. Ya, yo creo que debemos de tener todos los seres humanos un mecanismo donde ya sabemos, o nuestro cuerpo sabe perfectamente que ya nos tenemos que ir de aquí, y que en ese momento es cuando comienzan a activarse ciertos patrones, ciertas sustancias, ciertas cosas en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que nos prepara precisamente para dar ese último paso, el paso final. Eso me queda súper claro, pero ¿cómo? A ver, por decir, ¿por qué no nos dicen, mira, ya llegó tu tío que está allá afuera también? ¿Por qué no nos dicen, mira, ya llegó mi nieto? No, siempre hacen referencia a personas que ya no están entre nosotros. Ajá, justo. Sí, siempre. Justo. Y todos dicen, me están dando la mano, me dicen que les den la mano, que ya nos vamos. ¿Por qué? ¿Tú sí crees que vean a esas personas? Yo creo que sí. Ante tantos testimonios, la gente no lo puede inventar. No, y las personas están desahuciadas porque claro, ya están, o sea, no es como que, sí, voy a mentir que vi a mis papás. Y ahorita que me voy les voy a hacer una broma. O sea, no. Sí. No, porque muchas veces la gente, fíjate, también hay otro proceso en ese punto, que cuando las personas ya están a punto de fallecer, de repente de la nada están al 100%, están lúcidos, se sienten bien, empiezan a comer, los familiares desde luego se vuelven locos porque qué bueno, ya se está recuperando, qué chido, ya nos vamos a casa. Pues tómala, no es así. Es ante esa lucidez, después viene ya ese bajón y el adiós. Pues incluso pasa con las personas que a lo mejor están en el hospital,
y quieren vivir sus últimos momentos en su casa. O sea, salen del hospital porque ven que hay, lo que dices, que esa lucidez, una mejoría. Esa mejoría, y a los días, a las horas, ya fallece. Pasa eso. Eso le pasó a mi abuelito. Él estaba en el hospital, de repente ahí se levantó, no está bien, y un día en su cama, en su casa, con mi tía, se quedó dormido y ya. Exactamente, es eso. Pero en ese proceso entre la vida y la muerte, pues hay muchos fenómenos que todavía no entendemos porque nos da miedo la mayoría de esos. ¿Cuándo los conoceremos? Cuando nos toque el momento de irnos ya de aquí. Cuando ya no tengamos nada que hacer. Cuando nuestros cuerpos ya no resistan más de lo que estemos padeciendo. Es la única manera en que vamos a conocer y vamos a entender lo que realmente pasa. Pero en ese proceso nos damos cuenta que hay entidades que van a ayudarnos, que hay entidades que están al pendiente y que muchos especialistas... Mira, uno de los temas, o el segundo tema en importancia para la vida de Yohanan Díaz, es el proceso de la vida y de la muerte. ¿Qué es lo que sucede? Desde niño siempre me ha llamado mucho la atención. He entrevistado a los principales especialistas de estos temas a nivel internacional. He tenido la oportunidad de estar en conferencias que hablan sobre estas temáticas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se dice? Que de ese más allá, por llamarlo de alguna manera, hay seres humanos que llegaron, que trascendieron, que están en ese más allá y que ahora ellos, el trabajo que tienen que desempeñar en esa otra realidad es ayudar a que los que van llegando entiendan cómo es el proceso de la vida y cómo es el proceso energético de ese más allá. Por llamarlo de alguna manera, una vida y proceso energético. Pero en ese más allá se aseguraría que es un mundo donde si tú deseas que haya, o que a lo mejor toda tu vida tú deseaste tener una carreta, pero nunca la tuviste, ahí la vas a tener. Que a lo mejor tú toda tu vida quisiste estar a un lado del mar, en la playita, tranquilo, que abrías la puerta de tu casa y tocar y sentir la arenita caliente, lo vas a tener. Y cada persona que llega al más allá, no llega de que ya llegué, ya estoy aquí y me la voy a pasar allá acostado. No es así. Cada persona que llega a ese más allá tiene una tarea, tiene una función, tiene un trabajo. Y muchas de esas ayudan a los que van a trascender, que se van a ir de la tierra, lo reciben, les explican y les piden que no tengan miedo. Por eso la mayoría de las investigaciones que se han hecho sobre el más allá, los testimonios de las personas quienes han visto a lo mejor a su mamá, a su papá, a un hermano, en fin, a quien se haya adelantado, que haya fallecido y que regresan, la pregunta o la respuesta ante la pregunta ¿cómo estás? Es estoy bien. ¿Estás bien? ¿Dónde? Pues ya no hay más comunicación. Pero si vamos buscando y encontrando más relación con esto, nos damos cuenta que sí, hay un más allá, es un estadio del ser humano que en un futuro tú, yo, todos vamos a estar, porque esto no es un secreto de que un día nos vamos a morir. Todos los que estamos sobre esta faz de la tierra, un día ya no vamos a estar acá porque nos vamos a morir. Y vamos a llegar a otras realidades. Y ahí seguramente entenderemos todo. Pero mientras eso suceda, mientras llega ese momento, tenemos que hay esas entidades que nos están ayudando para comprender ese más allá, pero hay otras entidades que lo que tratan, que en todo momento nos vaya mal y que estemos siempre en la angustia, en el miedo, en la zozobra. O sea, está como el bien y el mal, ¿no? Se aplicaría ahí perfectamente. Ahorita decías que llegas, tienes que hacer como ciertas tareas cuando llegas a ese más allá. ¿Se ha investigado o hay ciertas teorías de que quién pone esas tareas? O sea, o quién dice, a ver, tú vas a hacer esto. No. O las reglas ¿quién puso esas reglas del juego? No. ¿Quién creó ese más allá? Ajá. No se sabe. En teoría tendría que haber sido Dios. En teoría, pero realmente no hay así como que un estudio, un tratado, porque nadie ha estado allá y ha regresado para decirnos, pues yo viví esto y sucedió esto y hay montañas, hay ríos, hay lagos, hay trabajo. No.
No, es a partir de los testimonios de cientos o miles de personas que a lo largo de la historia nos han dicho, sí, bueno, pues estuve un ratito allá, vi cómo estaba y de repente desperté o vi el túnel, el famoso túnel, ¿no? Que dicen que es una luz que los invade, una luz blanca, que sienten mucha paz, mucha tranquilidad y que sienten como si ya estuvieran en casa y que ya no quieren regresar. De repente aparece un alguien, una entidad que te dice, hey, ¿a dónde? Vámonos para atrás. No es tu tiempo. Y despierta a la gente. Pero ¿por qué entonces llegan ahí si no es su tiempo? Es que esa es la pregunta. A lo mejor porque sufrieron un accidente, a lo mejor porque se les escabulló por ahí, pero siempre hay alguien que te dice, no es tu tiempo, vas para atrás, regrésate. Ya llegará tu momento. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Crees que en algún punto, despertando la conciencia o utilizando más poder de nuestra mente, lleguemos a ver ese plano, o sea, estando vivos, o sea, que tengas tan desarrollada la conciencia que puedas visualizar ese más allá, visualizar o llegar a ciertos planos, porque ya ves que todos se dice que hay los planetas, entidades que viven en frecuencias diferentes. ¿Crees que el humano alcance a entender eso y poder vibrar en esas frecuencias? Mucha gente está abocada a estudiar este proceso. Pero así como lo planteas, no lo sé. Lo desconozco por completo. Es que hago la pregunta porque si vemos los contactados o esas civilizaciones que son muy, muy avanzadas, como que entienden perfectamente el tema de irse de este mundo. Al ser humano le cuesta más trabajo, ¿no? Como que el desapego y eso, pero creo que esas civilizaciones lo han entendido tan perfecto que a lo mejor ellos pueden acceder a ese plano. O sea, pueden vibrar más alto si así se requiere. No lo sé, pero mira, el tema de la muerte ha sido a lo largo de la historia el tema que peor publicidad ha tenido. Es un miedo tremendo. Cosa que antes no. Las antiguas culturas en todo el planeta no lo veían así. Era un honor. Sí. Era una delicia el poder llegar a ese más allá, ese otro nivel de conciencia. En la actualidad es el miedo tremendo, y esto viene desde luego por muchos factores, pero sobre todo por la Iglesia Católica, que nos decían, si no te portas bien te vas a ir con el demonio. Si no haces esto, si no me das todas tus tierras, tu casa y todo tu dinero, cuando tú te mueras el diablo te va a llevar y te va a jalar de las patas. Y dices, espérate, era lo peor, era lo más fuerte que podía haber, que tú fallecieras y que no hubieras hecho lo que te estaba diciendo la iglesia, pero con tal de quedarse con tus propiedades, no porque realmente te fueran a liberar. Bueno, ¿te van a liberar de qué? Eso hasta la actualidad se sigue haciendo, ¿no? Sí, desde luego. En el pasado quedó o dejó muy marcada la sociedad. Eso lo vemos y lo entendemos perfectamente, ¿no? Híjole, es que a mí me resulta muy... A ver, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué se perdió entonces de las civilizaciones antiguas ahora en el tema de qué te puedes decir? O sea, que antes era, como dices, una delicia y ahora no. Bueno, lo vemos con las culturas de acá del México antiguo, que cuando se tenía que hacer algún regalo a los dioses, por ponerlo así de una manera muy sutil y bonita, cuando se tenía que hacer un regalo a los dioses, la gente se asegura que era un honor para ti y para tu familia el que decía yo doy mi corazón, pero era literal, te sacaban o hacían algo en específico de tu cuerpo y era el regalo a los dioses. Era un honor, pero a la fecha ya no. A la fecha nos da miedo. Sí, digo, no sé si eso hubiera continuado a la fecha, no sé cómo estaría nuestra civilización. Por eso cuando llegan la gente de Europa a esta parte del mundo, todos se quedaron asombrados, todos tenían miedo de eso tan salvaje que estaba aquí sucediendo y lo que se hacía, pero era parte de su cultura. Entonces era algo que convivían y sabían perfectamente cómo lidiar con ese tipo de cosas. Oye, entonces, ¿crees que el humano pueda crear estas entidades con esa conciencia tal vez? No sé, a mí me cuesta mucho trabajo
el pensar en que así pueda ocurrir, porque a lo largo de la historia, si nos remitimos a la casuística, nos damos cuenta que hace 300 años, quienes estaban en contacto con esas otras realidades contaban exactamente lo mismo que cuenta la gente que le ocurrió anoche. Es que justo esa es la interrogante. Es lo mismo, aunque no tenga mayor conocimiento, aunque nunca haya leído o haya platicado con esa persona, desde luego que no lo puede hacer porque a lo mejor fueron 2, 3, en este ejemplo que estoy poniendo, 2, 3 siglos atrás. ¿Cómo sabía? ¿Cómo se enteraba? Los mismos colores, las mismas formas, el mismo tipo de mensaje, o con lo que iniciamos esta conversación, de lo que te decía que sucede en México y lo que sucede en Colombia. Personas que no se conocieron, personas que no se sabía que vivían este tipo de experiencias y que siempre es decirles dónde tienen que provocar dónde tienen que provocar una zozobra en una persona o en una comunidad. ¿Cómo? Sí, ¿cómo lo haces? Porque realmente existe, porque realmente se da, porque ese tipo de experiencias y de esas entidades están muy al pendiente de nosotros. Es la única explicación, no hay más. No hay otra explicación. ¿Y hay forma como de protegernos de estas entidades? No. Los malandros tienen armas de alto calibre a su lado. Quedan inmóviles cuando aparecen esas entidades. No se pueden defender. Están tan indefensos como un bebé. Que eso es lo que les provoca ese terror, no miedo, terror de que se aparezcan esos seres, porque piensan que pueden ser del bando contrario. ¿Todos estos casos que te llegaron eran de los malos? Sí. Todos. Bueno, son entre unos 10, 12 casos. Pero algunos me llegaron por medio de terceras personas que me preguntaban qué podían hacer, que de entrada no me decían, pues es fulano de tal grupo. No, desde luego que no. Pero ya después en algún momento me decían, es que ellos se dedican a esto. Y dices, ay Dios, no. No es sencillo. No. Es muy complicado. Pero sí me llamaba mucho la atención cómo ellos también vivían este tipo de experiencias. Sí. Te digo, personajes que se hacen los muy machos, los poderosos, los que no le tienen miedo a nada, pues sí le tienen miedo. A eso que ellos no logran entender, pero que les quita el sueño, que los paraliza y que les dice dónde tienen que provocar miedo. Amigo, voy a regresar al tema de caso Slenderman para cerrar ese caso. ¿Crees que al tener tanta información en internet estemos creando esas entidades? Como estas niñas que oyeron que era real y les dijo, sí, cometan estos actos. ¿Crees que sea así? ¿O son personas que sí pues, tienen alguna enfermedad? Yo creo que es en muchas de las ocasiones una moda. Okay. Y que es por decir, recuerdo hace poco la moda de los jovencitos que iban en las secundarias o preparatorias de meterse o absorber canela en polvo. Pues ¿qué haces? ¿Te ahogas? Claro. O sea, no es mucho de qué pensar, pues te ahogas. Pero son esos retos y que de repente se estaba en cada escuela, en cada salón, alguien lo estaba provocando. O aquellos que se para hacerse los muy hombres, los muy machos, y de repente vemos que son miles o millones de jovencitos que están en esa tendencia. Exactamente lo mismo con esto que tú me preguntabas. De repente pareciera que es una moda, que es una tendencia y que todos vamos hacia esa tendencia. No, pero ahora no se fue para la derecha. Pues vamos ahora todos para la derecha. No, pero ahora se cambió a la izquierda. Vamos otra vez para la izquierda. Es eso. No hay más. Son tendencias. A eso súmale que a lo mejor esa persona es muy, pongámoslo así, como que muy débil de mente y que le va a afectar el doble o el triple que a cualquier otra persona. Sí, también vemos el caso del juego de Charlie, ¿te acuerdas? Exactamente. Me imagino que puedes crear ahí una psique colectiva en donde sí pasen cosas. Exactamente. Porque quieres que manifestarlo. Si tú tuvieras en ese momento la posibilidad de investigar ese caso, ¿cómo lo hubieras hecho tú? Porque tú tienes la parte de lo paranormal y
sabes que puede pasar, ¿no? Sabes que hay entidades. Claro, yo creo que era primero hablar con los testigos. Si no partimos de lo que nos digan los testigos, no vamos a entender el qué está ocurriendo. Ahora, fíjate, te voy a poner un caso paralelo a lo que me preguntas de Charlie. Sí. Charlie. Cuando yo estaba en la escuela, cuando estaba en la secundaria, recuerdo que con mis compañeros era un juego que se llamaba Cleo. Uh-huh. Era la Ouija, Cleo y uno de las tijeras que no me acuerdo cómo se llama. Y sucedió un fenómeno que ahí me llamó mucho la atención. Todos estábamos jugando cuando no iba un profesor, alguien sacó una agujeta, sacó unas tijeras y empezaron, no, que vamos a invocar no sé a quién y que no recuerdo ya. Entonces le preguntan, muévete para dónde sí, y ya las tijeras se giraban, ¿no? Suponte a la izquierda. Ahora dinos para dónde no, se giraba hacia la derecha. Ok, dices, Y recuerdo que una de las ocasiones estábamos con ese juego y alguien dijo, a ver, si realmente estás aquí, que se abra la puerta. Y se abre. Despacito. Uh-huh. Pues todos gritando, todos diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es real. Entonces yo dije, fue el viento. Uh-huh. Voy, pongo el bote de la basura y pues ya era más complicado que el viento la moviera. Que se mueva. Entonces ya la cierro, pongo el bote y otra vez alguien dice, a ver, si es cierto que estás aquí, que se abra la puerta. Pues se abrió con todo y bote. Ya no era normal. No manches. Todos fuimos, éramos 40 en ese grupo. Todos lo vimos. Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo? No había viento, no había más gente, no había alguien que estuviera del otro lado aventando la puerta como para hacernos una broma. Sí. No. Todos salimos corriendo. Todos salimos corriendo del salón. Después de eso, comenzaron a decir muchos de los compañeros que le habían tocado la pierna, un brazo, le habían tocado la cara, que el hombro. O sea, ya manifestaciones fuertes. Ya, exactamente. ¿Qué hicimos? Seguramente abrimos ahí un portal, como les llaman, y esas entidades estaban ahí. O puede ser que muchos se clavaron con ese asunto, pensaron que en realidad se había sido provocado por una entidad ajena a nosotros y se quedaron con esa gran idea. Y por lo tanto, nos afectó a todos. Nos la creímos de verdad. Cuando a lo mejor y fue solamente el viento. Pero ¿cómo te explicas que ya con el bote de la basura se abrió? No había una explicación. Pero es que, a ver, imagínate 40 personas, 40 niños o adolescentes, intencionando algo al mismo tiempo. Se produjo. Claro que se va a hacer. Es un caldo de cultivo que no sabes en qué va a terminar. Por supuesto. ¿Y en qué terminó? En que salimos todos corriendo y que a las pocas horas empezaran esas manifestaciones extrañas. ¿Fue real? No lo sé. ¿Fue algo que todos nos metimos en la cabeza y que pensamos que esto era así? Seguramente sí. Y a lo mejor no pasaba nada. Qué fuerte. O sea, todo lo produjimos nosotros. Amigo, ya para ir cerrando, ¿con qué te quedas de todo esto? Como tú dices, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un punto donde tenemos que hacer una mayor investigación, tenemos que seguir escuchando a los testigos, tenemos que seguir estudiando los testimonios de cientos o miles de personas que viven estas experiencias, que así como hay seres buenos, bonitos y bondadosos que vienen y nos ayudan, también hay otro grupo de personas o entidades que quieren todo lo contrario para el ser humano, que nos quieren hacer un daño, que nos quieren siempre sometidos en el miedo, en la zozobra, en la indiferencia, en la envidia, en el enojo. Me queda claro que ahí está, y creo que hay entidades que se alimentan de todas esas cosas y de todos esos miedos que nosotros producimos, que nosotros solitos, no hace falta que nadie nos ayude en ese aspecto, nosotros solitos lo producimos, nosotros nos metemos siempre en problemas que en ocasiones no sabemos ni cómo salir, y creo que en la medida en que nosotros vayamos analizando, estudiando todo eso, es en la medida en que vamos a comprender lo que realmente pasa con estas entidades. Así que hay que darle seguimiento. Sí, yo creo que es un tema que debemos de estudiar más, como dices, pero creo que también gran parte de todo esto del que no se permite es mucho la iglesia, hay mucho miedo, sí, y nos infunden miedo para que eso te iba a decir, no nos adentremos y no conozcamos al 100% eso.
Es que te imaginas cuántos documentos no ha de tener la iglesia respecto a estos temas, imagínate. Y saben que es real. Claro, imagínate. O sea, saben que existe, ¿no? Así es. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a enterar? O mejor dicho, ¿de qué manera nos vamos a enterar de la realidad de esto? Escuchando a la gente, a quienes han vivido este tipo de experiencias. Cuando lo hagamos, abramos nuestra mente, en ese momento es cuando vamos a entender que esto es real, que esto es auténtico. Amigo, ¿tus redes sociales? Sí, desde luego, muchas gracias. @Johanan Díaz en Spotify, en YouTube e Instagram. @Johanan Díaz, que es mi programa de Insólita Experiencia, que es el programa en vivo a través de internet. ¿Qué días estás en vivo? Estoy los martes y jueves a las 6 de la tarde, completamente en vivo, así que ahí me pueden seguir. Y también tengo mi canal de mi podcast que se llama Encuentros Extraordinarios. Que ya está sacando 2 capítulos por semana. Afortunadamente, los miércoles y domingos. Miércoles y domingos, Encuentros Extraordinarios a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Y estoy en Spotify, en YouTube e Instagram como Encuentros Extraordinarios. Amigo, muchas gracias por darte la vuelta. Hombre, pues gracias a ti por la invitación y gracias por permitirme compartir un poco de lo que conozco sobre estas temáticas con toda tu audiencia. Muchas gracias, amigo. Qué buen capítulo. Yo les quiero comentar lo siguiente. Pónganos ahí en los comentarios sus dudas, porque es un tema tan extenso que nos llevaríamos 4 o 5 horas hablando, pero creo que es válido que ustedes pongan las preguntas que tengan ahí en los comentarios y ahí las vamos a estar comentando. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por llegar a este punto del podcast. Denle like, suscríbanse para que este hermoso y bello proyecto siga creciendo. Ya saben, mi nombre es Armando Bonilla y nos vemos el siguiente jueves.